Muchísimas gracias. Primero, agradecer la invitación. Para mí es muy significativo por dos razones. La primera, porque es una actividad estudiantil y por tanto recibir la invitación directamente de la población estudiantil para mí resulta, además de significativo, sumamente valioso, ¿verdad? Que podamos establecer esos canales de comunicación. Y lo otro es porque la invitación proviene de una área que es diferente a la mía, ¿verdad? Yo, como lo dijo Yulisa, soy de formación base de ingeniería eléctrica, ¿verdad? Eh, Sin embargo, como les quiero contar justamente el día de hoy, la ingeniería de control, que es a lo que me he dedicado prácticamente toda mi vida académica, es una área temática que resulta sumamente transversal, con la que uno interactúa con diversos profesionales y por tanto representa una ventana de oportunidad muy grande para compartir la mañana del día de hoy. Eh, yo, como lo indicaron, esperaría pues poderles contar un poco, ¿verdad? Acerca de la ingeniería de control, concretamente el control PID y sus aplicaciones a procesos, ¿verdad? Ayer cuando estaba terminando de preparar la charla, eh, revisaba muchísimo material, ¿verdad? Se da cuenta uno cuando prepara cuestiones para conferencias como esta, la enorme cantidad de material que tiene uno, ¿verdad? Y un poco la idea fue organizarlo de una forma que espero que les sea eh, agradable el día de hoy. Si me permiten un segundo para ver si puedo compartir. Tengo, eh, me he conectado de dos dispositivos para poder eh, más fácilmente ir brindando la charla. Espero que sea más fácilmente, ¿verdad? Y de alguna manera, pues también, como lo dijeron, que por favor se sientan en la libertad de, se sientan en la libertad de consultarme eh, en el momento que lo consideren oportuno. Entonces, técnicas de control PID aplicadas a procesos en general, ¿verdad? Fue el título que le dimos a esta charla. Eh, Vamos a ver. Este va a ser un poco digamos, el recorrido que vamos a hacer el día de hoy. Ingeniería de control muchas veces se pregunta, bueno, ¿ingeniería de qué? ¿Verdad? Primero porque normalmente las áreas de ingeniería están definidas como ingeniería química, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería civil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es ingeniería de control? Eh, ¿Qué es lo que se controla, verdad? Vamos a hacer un recorrido de la ubicuidad del control, o sea, que el control aplica en las diferentes áreas, ¿verdad? Digamos, su uso amplio, el concepto de realimentación, el ingeniero o la ingeniera de control, cómo es diseñar un controlador y los conceptos de cambiar y mantener, que son los que priman en un sistema de control o en la ingeniería de control en general, ¿verdad? Entonces, ¿ingeniería de qué? Es lo que vamos a empezar primero. La ingeniería de control, una ingeniería más, ¿verdad? Podríamos pensar, pero empecemos poniendo énfasis en algunos aspectos que la distinguen de las ingenierías, digamos, más tradicionales, ¿verdad? Las ingenierías más tradicionales tienen dominios concretos, ¿verdad? Como le decíamos, la ingeniería civil, digamos, la parte de construcciones, la ingeniería química, por ejemplo, tiene la parte de procesos aplicados con reactores. En general, son las ingenierías más tradicionales, tienen áreas temáticas más definidas. Entonces, la ingeniería de control, sí, pero ¿el control de qué, verdad? O sea, ¿qué es lo que se pretende controlar? Y entonces ahí es donde caemos en que la ingeniería de control eh, es lo que a veces denominamos como una tecnología escondida, ¿verdad? ¿Por qué una tecnología escondida? Pues porque cuando funciona, nadie percibe que lo que hay, digamos, oculto o escondido detrás de lo que podemos ver, eh,
es control, ¿verdad? Es justamente la posibilidad de controlar un determinado sistema. Pero cuando no funciona correctamente, ahí es donde sale a la luz, digamos, que existe esa ingeniería de control y que falla, ¿verdad? Que como es el caso, bueno, de la imagen cuando ocurre un accidente aéreo, que un avión, digamos, es uno de los aparatos que está repleto de sistemas y de lazos de control. Eh, Cuando nos referimos a tenerlo bajo control, es usual asociar ese concepto a una situación beneficiosa, ¿verdad? Vean las dos imágenes ahí, un tornado y un avión, ¿verdad? En ambos casos estamos ante un sistema que es de elevadísima complejidad. Cuando hablo de elevadísima complejidad me refiero a su dinámica, ¿verdad? A la forma en la que se comporta y a la complejidad esa de el montón, digamos, de variables que están incluidas en cada uno de esos sistemas. Digamos que ambos sistemas los podríamos ver como sistemas que transportan, ojo las comillas, ¿verdad? Personas y objetos, y ambos se basan en diferencias de densidad de aire, ¿verdad? Formalmente un tornado podríamos decir que transporta un objeto de un lugar al otro. Sin embargo, respecto al avión, la diferencia más grande es que el avión es un sistema que podemos controlar y el tornado es un sistema que definitivamente es un sistema que no se puede controlar, ¿verdad? Entonces, por ahí partimos de un principio que no todos los sistemas se pueden controlar, ¿verdad? Existen análisis matemáticos que determinan si un sistema puede ser o no controlable. Si revisamos un poquito, digamos, qué es ser un ingeniero o una ingeniera de control, ¿verdad? Dice el diccionario de la Real Academia que el ingeniero es aquel que discurre con ingenio las trazas y modos de conseguir o ejecutar algo, ¿verdad? Y el control lo definen como la regulación manual automática sobre un sistema. A su vez, regulación lo definen como la acción y el efecto de regular. Y regular es ajustar el funcionamiento de un sistema a determinados fines. Al final, entonces, podemos decir que ajustar el funcionamiento de manera manual o automática de un sistema a fines determinados es lo que podemos hacer con ingeniería de control. Cuando nos referimos al ajuste manual, y este, digamos, es el ejemplo típico que uno utiliza en cualquier curso básico de sistemas de control, ¿verdad? El del tanque para controlar nivel. El ajuste manual, pues ahí hay un caudal que entra. Voy a ver si puedo, eh, vamos a ver si me deja aquí, si ustedes podrán ver. Permítanme un segundo. Aquí. ¿Verdad? Este líquido que entra es un caudal constante, no importa, digamos, de momento no, como lo que queremos controlar es nivel, no importa cuál es el líquido en sí, ¿verdad? Pero sí importa que es un caudal que entra y nuestro objetivo es mantener el nivel a un valor determinado, ¿verdad? Vean que aquí, de alguna manera, esta persona, el operario, lo que hace es tomar una lectura, que en este caso es una lectura visual, ¿verdad? Eh, Procesa cuál es la diferencia entre el nivel que existe y el nivel que se desea y con esta válvula ejerce las labores de control, ¿verdad? Regula o digamos manipula más bien cuánto es el caudal de salida para controlar el nivel del tanque, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el controlador? Aquí está este controlador, este es el que procesa esa diferencia, ¿verdad? Pero vean que partimos de un principio, digamos, de medir aquí de manera visual, comparar, que es lo que se hace, digamos, lo que hace la persona en su cabeza, ¿verdad? Y actuar, ¿verdad? Actuar cambiando la posición de la válvula y por tanto intentando mantener el nivel del tanque en un valor predeterminado. Vean que la misma acción o digamos el mismo lazo se podría utilizar si esta válvula de control la pasamos a un control
en el líquido de entrada, ¿verdad? Lo que pasa es que en esos casos la dinámica cambia sustancialmente, ¿verdad? En esos casos, o sea, en el caso, la dinámica del sistema como un todo cambia, porque ahí, por ejemplo, si quisiéramos que el nivel subiera, si la válvula está en la entrada, la válvula se tendría que abrir para que el nivel suba. Mientras que en estos casos, para que el nivel suba, esta válvula que está aquí lo que debería hacer es cerrarse. Entonces, cambia el enfoque dependiendo de dónde esté el elemento actuador de cada uno de los sistemas. Vean que, bueno, en este caso, que es control manual, pues requerimos de alguna presencia de intermediarios, ¿verdad? Por supuesto. Vamos a ver, aquí ahora voy a tener un problema porque estoy viendo que permanecen todas las flechas que rayé antes. Vamos a borrarlas aquí. Perfecto. Vean que cuando nos referimos al ajuste manual, en general, repitiendo un poco, ¿verdad? Tenemos un proceso, ¿verdad? Que sería cualquier proceso, o sea, en realidad, proceso puede ser algo tan abierto como ustedes lo quieran ver. Tenemos una instrumentación que es para medir de alguna manera, ¿verdad? O sea, que podamos medir cuánto es el valor de la variable. eh, la persona o el operario es quien controla, o sea, quien ejerce el cálculo de control y a través de los elementos actuadores, pues toma una decisión para manipular una variable que finalmente vaya nuevamente al proceso. Cuando hablamos de manera automática, ¿verdad? Esto que hablábamos aquí de instrumentación analógica para determinar el valor de las variables, que muchas veces, digamos, cuando estamos hablando de un operario, puede ser algo meramente visual, donde yo pueda leer una medición. Cuando ya hablamos de un sistema automático, toda esa instrumentación pasa a sensores, ¿verdad? Sensores que tienen que trabajar con señales que conviertan de analógico a digital, ¿verdad? Eh, donde el controlador de manera automática haga esos cálculos y envíe nuevamente señales a los actuadores que estos actuadores pueden ser hidráulicos, neumáticos, electrónicos y demás, ¿verdad? Para que nuevamente en el proceso podamos controlar la variable que decíamos. Vean que, y esto es algo que siempre también se lo repito en la clase a mis estudiantes, esta es como decir la primera clase de los sistemas de control, ¿verdad? Dicen que los ingenieros de control somos malas personas, ¿verdad? Porque eh, quitamos trabajos a los operarios que hacían las labores manuales, ¿verdad? Yo creo que en una era donde se evoluciona, los trabajos no es que se pierden, sino se transforman, ¿verdad? En el momento en el que tenemos un controlador que ejecuta sus labores de manera autónoma y automática, pasamos de un operario a una persona que realmente lo que ejerce son labores de supervisión ocasional, ¿verdad? Con un grado de experticia técnica un poco mayor. Entonces tenemos que verlo mejor de esa manera. La ubicuidad del control, ubicuidad a veces puede sonar como una palabra de domingo, como decimos acá en Costa Rica, ¿verdad? Una palabra de esas extrañas. Pero lo que buscamos es determinar dónde encontramos sistemas de control hoy en día, ¿verdad? Quizá una pregunta más acertada sería, ¿dónde no encontramos sistemas de control hoy en día? Lo que pasa es que, como mencionábamos antes, esa ingeniería de control muchas veces está escondida, ¿verdad? De la misma manera que no podemos pensar pasar apenas unas horas sin acceso a internet ni corriente eléctrica, las facilidades, prestaciones, comodidades y en definitiva el estilo de vida al que estamos acostumbrados no sería posible sin ingeniería de control, ¿verdad? Y digamos, hay cuestiones que podemos ver con algunos ejemplos en donde no pensamos que existen sistemas de control, ¿verdad? Pero vean que, por ejemplo, los sistemas, hay sistemas que son precisos de control de temperatura, ¿verdad? Para procesos, por ejemplo, como la pasteurización, ¿verdad? Ahí, nuevamente, cuando hablamos de control de temperatura, vean que guardando las formas,
en este proceso de pasteurización realizo un proceso de control de temperatura. El mismo principio de control aplica cuando yo quiero controlar la temperatura en una sala o la temperatura, digamos, del aire acondicionado de un vehículo, ¿verdad? En principios generales, lo que pasa es que las características de diseño se tornan muy diferentes y hay que considerar esos requerimientos, esas prestaciones de cada uno de los sistemas para diseñar el controlador que realmente se requiere, ¿verdad? Como les decía antes, diferente es un sistema de pasteurización y que el control de temperatura tiene que ser muy preciso porque si no puede dañar, en este caso, el producto que es la leche, ¿verdad? A diferencia de un sistema de control de temperatura en el auto, ¿verdad? Donde en el carro no necesitamos que esa precisión sea tan exacta, ¿verdad? Porque lo que buscamos es un ambiente de confort que puede tolerar el cuerpo humano, tal vez no es tan sensible a esas pequeñas variaciones en la temperatura, ¿verdad? Entonces, son sistemas que parten exactamente del mismo principio, pero con consideraciones de diseño completamente diferentes. Agrego otro ejemplo de control de temperatura, cuando estamos hablando del control de temperatura de un reactor nuclear, ¿verdad? En esos casos, más que, además digamos, la precisión no tiene que ser tan exacta. Ahí lo que buscamos es que el sistema sea muy seguro, que nunca falle, ¿verdad? Porque si en el carro falla el sistema de control de temperatura, pues lo que vamos a pasar tal vez es un viaje un poco incómodo y que vamos a tener que abrir o cerrar las ventanas para regular, digamos, de manera manual y casi empírica la temperatura del auto. Pero cuando el sistema de control de temperatura de un reactor nuclear falla, pues ahí estamos hablando de un sistema de seguridad con dimensiones e implicaciones totalmente y absolutamente diferentes, ¿verdad? Otro ejemplo es el posicionamiento de las plantas solares térmicas, ¿verdad? Con los paneles estos solares que lo que hacen es captar la energía del sol, ¿verdad? Ahí el objetivo de control, por ejemplo, siempre es maximizar la energía a obtener de los rayos del sol. Y el posicionamiento de las placas, justamente lo que se hace, el buen posicionamiento de las placas, lo que realmente logra es maximizar esa energía que se capta, ¿verdad? Y por eso a veces hasta el orden de esas décimas de grado es muy importante para realmente maximizar ese uso. Vean bueno, aquí justamente aplicamos este mismo principio, ¿verdad? El de una lupa, ¿verdad? Cuando nosotros ajustamos la lupa, lo que buscamos es captar de mayor manera y focalizarla en un punto. Los paneles solares o los paneles de generación justamente lo que hacen es eso de manera automática. Vean que alguien podría decir, bueno, y si yo tengo un conjunto de paneles como los que están en la primera foto en esta, ¿verdad? Pues bueno, digamos que se ven muchos, pero podría ejecutar algún tipo de control manual de tal vez, ¿verdad? Puede ser complicado, pero cuando lo trasladamos a un sistema de estas dimensiones, pues evidentemente ya la intervención humana debería reducirse y dejar este trabajo de manera más automática a sistemas de control previamente definidos. El mismo concepto, por ejemplo, de movimiento respecto al Sol se aplica muchísimas veces para otros sistemas de eh, seguimiento astronómico, ¿verdad? Tanto para posicionamiento del Sol, posicionamiento de los satélites, que hayan antenas que vayan siguiendo ciertas trayectorias. Todo eso se puede, digamos, diseñar para que una antena vaya siguiendo una trayectoria determinada para cumplir un objetivo, digamos, en este caso astronómico. Y esto me recuerdo porque justamente en el Centro de Investigación en Estudios Espaciales de la Universidad de Costa Rica en algún momento nos han solicitado ayuda para este tipo de diseños para control de estas antenas que ahora no recuerdo exactamente qué era lo que astronómicamente seguían, pero me acuerdo que sí teníamos que cumplir unas determinadas condiciones. En definitiva, ¿verdad? La ingeniería de control aplica prácticamente a cualquier situación de vida, ¿verdad?
transporte, sistemas de producción, generación y distribución de energía. Ahora, digamos, temas más de esta nueva época en la que vivimos, ¿verdad? En robótica, en biomedicina o robótica médica y en ocio, ¿verdad? Eh, entonces, la ingeniería de control está prácticamente en todo. Lo que pasa es que muchas veces, como es esa tecnología oculta que hablábamos antes, no somos conscientes de lo que hay, digamos, debajo de esto, ¿verdad? En transporte, pues, eh, todos los ejemplos que podemos ver aquí usan ingeniería de control en diferentes partes, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, los trenes, que ya es algo, si alguien ha tenido la oportunidad de ir a algún aeropuerto, por ejemplo, del aeropuerto de Madrid, el tren que traslada a los pasajeros de un lugar a otro es un tren sin chofer, ¿verdad? Y lo que utiliza es un sistema de control. Los aviones están repletos de sistemas de control, ¿verdad? Control de temperatura, tanto para cuestiones de confort, ¿verdad? Internas, por ejemplo, control de temperatura, control de presión, que además del confort, pues también es una cuestión de seguridad, pero también llevan sensores afuera, ¿verdad? Sensores de temperatura ya para funcionamiento propio del avión y demás. Cuando algún sensor falla, que fue, digamos, el caso que tal vez ustedes recordarán de aquel vuelo de Air France que salió de Brasil y tenía que llegar a París, ¿verdad? Que justamente tuvo un accidente y se vio a que los sensores fallaron, ¿verdad? El control requiere de lecturas de las variables que se están buscando controlar. Si tenemos lecturas erróneas, las acciones de control van a ser erróneas también, ¿verdad? Entonces, no solamente se requiere que el sistema esté bien diseñado en lo que es el algoritmo del controlador, sino también se requiere una buena instrumentación tanto para la medición como para la actuación de ese sistema de control. Bueno, un vehículo, ¿verdad? Que habíamos dicho antes, ¿verdad? Desde el control de temperatura, algo que se ha incluido en los últimos años en políticas ambientales, pues el control de emisiones, el control de inyección, el tema de encendido electrónico, el control electrónico de tracción, los sistemas ABS para los frenos, el control de velocidad, que muchas veces es velocidad crucero, ¿verdad? El sistema electrónico de transmisión, la suspensión, que lo que busca también es compensar de alguna manera este tipo de cuestiones, ¿verdad? Todos estos son ejemplos que podemos tratar, ¿verdad? En sistemas de producción también, algo que para ustedes es muchísimo más afín, por ejemplo, en una refinería de petróleo, eso está repleto de lazos de control que lo que buscan es controlar diferentes variables de un proceso, digamos, que tiene variables químicas muy importantes, por ejemplo, control de temperatura, de presión, de caudal, muchas veces de concentraciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y utilizamos ya, además de los lazos de control, digamos, construidos in situ, muchas herramientas como digamos, como esta, voy a marcarla aquí, vamos a ver si me deja. Como esta de aquí, ¿verdad? Que son interfaces para supervisar los sistemas de control que permiten facilitar las labores pues de seguimiento, ¿verdad? En generación y distribución de lo que hablábamos antes, ¿verdad? En los reactores nucleares, por ejemplo, el control de temperatura, en los generadores eólicos, por ejemplo, hay que controlar la velocidad de giro, ¿verdad? A veces pensamos que los generadores, entre más viento, mejor, ¿verdad? Pero todo generador eólico está diseñado para operar en un rango de velocidad del viento, ¿verdad? De hecho, cuando el viento es más lento que ese valor predeterminado, digamos, el generador se detiene y cuando es mayor también. Y cómo también las aspas de ese generador se mueven para ajustarse mejor de dónde venga la dirección del viento y maximizar la generación de la energía, ¿verdad? Entonces vean que todas esas cuestiones son controlar variables, manipulando en este caso el radio bueno, el ángulo, ¿verdad? De cada una de las aspas, ¿verdad?
de cuando hablamos de robótica, ¿verdad? Evidentemente, la NASA, todos los robots que ha enviado, pues son sistemas de control que tienen que pueden tener intervención humana en el momento, pero muchas veces tienen que ser autónomos en su funcionamiento, ¿verdad? A nivel industrial, que es digamos, el caso del robot más grande a la derecha, pues, digamos, todos los sistemas de manufactura de vehículos están en lazos de control que lo que van haciendo es ensamblando un determinado producto, que en ese caso es un carro, o bien como la otra imagen inferior, que puede ser también los microprocesadores. En biomedicina y robótica médica, que son otras aplicaciones, ¿verdad? Bueno, ahí, por ejemplo, les menciono vamos a ver, a marcarlo, el caso de este que acabo de marcar, que es lo que se denomina en algunas ocasiones como un páncreas artificial, ¿verdad? Cuando una persona diabética no, digamos, no genera insulina en su cuerpo, entonces es cuando tiene ese problema. Entonces, el controlador lo que hace es tomar una medición de cuánto es la insulina o el grado de azúcar, de glucosa que tiene en la sangre, ¿verdad? Compara con un valor que tenga preestablecido para, si no, inyectar insulina y poder mantener ese nivel de glucosa. Parece algo sencillo. ¿Cuál es la complicación más grande ahí? El modelado del cuerpo humano, que es tan complejo y tan diferente, digamos, de un humano a otro, ¿verdad? Diferente es cuando hablamos de procesos que cumplen leyes físicas o químicas, ¿verdad? Y que no importa el proceso, mientras el proceso mantenga las mismas características, pues el modelo tiene que ser igual. En las personas humanas, de no necesariamente dos humanos se van a comportar de la misma manera, ¿verdad? Su cuerpo, su anatomía y su fisiología, pues tienen dinámicas que resultan ser diferentes, ¿verdad? Evidentemente, en ocio y en electrónica de consumo, ¿verdad? Todos los dispositivos electrónicos que gozamos hoy en día tienen innumerables variables de control que cada vez pues son más dependientes de todas estas cuestiones para nuestro día a día, ¿verdad? Para nuestro día a día. Todas las situaciones y ejemplos nos muestran una situación un poco contradictoria, ¿verdad? Los sistemas de control, como vemos, son muy populares en el sentido de que están prácticamente en todas las cosas, pero como decíamos, es esa tecnología oculta que muchas veces no sabemos qué es lo que hay detrás, ¿verdad? Es muy común que las personas digan, todo eso es tecnología electrónica o tecnología digital, ¿verdad? Pero aquí las personas que nos dedicamos a la ingeniería de control decimos que el control automático es a la electrónica, analógica o digital, lo que la inteligencia es al cerebro, ¿verdad? La electrónica es el cerebro, pero el control automático es esa inteligencia que lo que hace es utilizar la electrónica pues para llevar a cabo los diferentes objetivos. Podríamos resumir los objetivos de control en todas las aplicaciones, ¿verdad? Necesitamos sistemas que sean estables siempre, ¿verdad? Un sistema inestable no nos sirve absolutamente nada. Entonces, la estabilidad es un sistema, la estabilidad es una característica del sistema que tiene que cumplirse, es la primaria, ¿verdad? Y luego tenemos el seguimiento a referencias, que es llevar el sistema a una nueva posición, o el rechazo de las perturbaciones, ¿verdad? Que es minimizar ese efecto de situaciones, digamos, ajenas, imprevistas. Tal vez el objetivo 2 y 3 están al mismo nivel, ¿verdad? Como les decía, la estabilidad sí es el objetivo primario de cualquier sistema de control, y cuando hablamos de seguimiento de referencias y rechazo de perturbaciones, para ponerles un ejemplo, digamos, con lo que hablábamos antes del tanque de control de nivel, ¿verdad? El seguimiento de referencias es cuando, por ejemplo, si el nivel está a 3 metros y yo lo quiero llevar a 5 metros, pues en aquel esquema que mostramos donde la válvula de salida era el elemento actuador, pues lo que voy a hacer es cerrar esa válvula para que el nivel suba a 5 metros,
¿verdad? Vean que yo ejecuto una labor de seguimiento de la referencia. Yo tenía 3, pero quiero 5. O sea, cambio el valor de referencia y lo ajusto. De manera, la válvula se tenía que cerrar, ya sea por el operador, si estamos hablando de una acción manual, o con un controlador, si estamos hablando de una manera automática. El otro caso es, por ejemplo, ¿qué sucede si en ese mismo sistema que yo tengo el valor, digamos, que yo deseo en 3 metros y ocurre una perturbación, como decir algo tan básico como una fuga? Entonces el nivel del tanque va a bajar. El sistema de control se tiene que dar cuenta que ocurrió una situación adversa y de alguna manera entonces lo que tiene que hacer es cerrar un poquito la válvula para volver a llevar el sistema al mismo valor que tenía antes de los 3 metros, ¿verdad? Entonces son los modos de funcionamiento que tenemos. La realimentación es en general uno de los principios que se utiliza para lo que es la ingeniería de control, ¿verdad? La clave para conseguir justamente los objetivos que estábamos hablando antes es lo que se denomina un lazo realimentado o un lazo cerrado, ¿verdad? Que vean que el mismo esquema que teníamos antes nos muestra justamente cómo terminamos cerrando ese lazo, ¿verdad? Ese lazo de control donde yo tengo el proceso, mido, comparo, decido y actúo. Y esa actuación va de nuevo al proceso. Cierro completamente ese lazo. Sin embargo, no todos los sistemas de control se basan en realimentación. Hay algunos pocos casos, ¿verdad?, en donde se denominan sistemas de lazo abierto, ¿verdad?, que las acciones se ejecutan y tienen lugar independientemente de los efectos que se produzcan. Están, digamos, preestablecidas. Los lazos de lazo abierto, ¿verdad?, los lazos de control de lazo abierto tienen la posibilidad de ajustar de hacer el ajuste a nuevas referencias, ¿verdad? A dar valores de seguimiento. ¿Cómo? Están preestablecidos. O sea, si yo quiero, en el caso, digamos, del ejemplo del tanque, si yo quiero eh, si yo quiero tener 3 metros, la posición de la válvula tiene que ser un 50% de apertura. Si yo quiero 5 metros, la posición de la válvula tiene que ser apenas un 30% de apertura, ¿verdad? O sea, la dinámica del sistema ya la tenemos que conocer. Sin embargo, si ocurre cualquier tipo de perturbación, cualquier tipo de situación no contemplada en la dinámica con la cual se diseñó el sistema de control de lazo abierto, como no estamos censando, no va a haber ninguna posibilidad de corrección. Y esas son, digamos, las limitaciones que tiene el sistema de control de lazo abierto, ¿verdad? Vean que cuando llevamos el carro a un sistema de lavado, pasa por diferentes etapas que tienen diferentes controladores. Vamos quemando etapas y el sistema va avanzando independientemente, por ejemplo, de si el carro está muy sucio, muy limpio o si no quedó limpio, ni siquiera, ¿verdad? El sistema ejecuta sus fases de manera automática. Y el caso, digamos, de una lavadora, justamente, nosotros echamos la ropa y escogemos un programa, ¿verdad? Y la lavadora ejecuta ese programa tal cual lo tiene preestablecido, ¿verdad? Hay un cierto control, entre comillas, manual. Igual los semáforos, ¿verdad? Los semáforos se ejecutan un determinado ciclo, cambian de luces y demás. Aunque para estos esquemas, justamente, que son tradicionalmente de lazo abierto, existen estudios, aunque pueda sonar raro, nosotros con compañeros de la Universidad de Brescia en Italia, justamente trabajamos en colaboración con un proyecto de investigación que ellos tenían en conjunto con Whirlpool para el control aplicado a una lavadora, ¿verdad? En donde fuera una lavadora más inteligente. ¿Por qué? Porque si a esa misma lavadora, por ejemplo, agregamos un controlador automático con objetivos claros de control y en donde, por ejemplo, tengamos sensores de presión de agua, de la calidad del agua, o sea, de qué tan dura puede ser el agua, ¿verdad? Cuánta ropa estoy poniendo, ¿verdad? O cuán sucia está la ropa, ¿verdad? Todas esas variables nos van a hacer
utilizar mejor los recursos y por lo tanto generar ciertos ahorros. Ven que en el caso de la lavadora, si yo llenaba la lavadora en el sistema de lazo abierto o si le ponía apenas una camiseta, la lavadora iba a ejecutar el ciclo que yo le iba a dar de manera, incluso aunque estuviera vacía, ella iba a ejecutar el ciclo, ¿verdad? Pero si nosotros, por ejemplo, ponemos sensores de peso, sensores de carga en la lavadora, va a determinar no solo la cantidad de detergente que va a requerir, la cantidad de agua, sino cuánto, y además agregamos el sensor de turbidez, va a determinar cuánto es el ciclo que va a necesitar esa lavadora para que se cumpla el objetivo de control, que es tener la ropa limpia, ¿verdad? Entonces vea que se genera no solo un ahorro de agua, un ahorro de detergentes, sino incluso un ahorro de electricidad por el tiempo menor de uso. Y todo esto se alinea con políticas también ambientales que se están impulsando a nivel global. Cuando hablamos de ingeniería de control, también tenemos que tener claro que tiene que existir un ingeniero o una ingeniera de control, ¿verdad? Un ingeniero o una ingeniera de control es el que esté dispuesto justamente a desarrollar este tipo de soluciones, ¿verdad? De soluciones para aplicar la ingeniería de control. La importancia del o de la ingeniero o ingeniera de control queda patente por las crecientes exigencias de la industria, ¿verdad? Cada vez estamos en una era donde se requiere mayor automatización. Ahora se habla mucho, muchos de ustedes lo tienen que haber escuchado, de la industria 4.0, ¿verdad? Donde justamente se busca cada vez automatizar más y más los diferentes procesos, ¿verdad? Vean que se buscan diferentes objetivos, ¿verdad? Desarrollar productos que sean competitivos, ¿verdad? Como es el caso del páncreas artificial, ¿verdad? Que son productos competitivos y novedosos, ¿verdad? El otro objetivo es mejorar los procesos de producción que ya están para reducir costos, ¿verdad? Costos como que pueden ser tan trascendentales a nivel industrial como el consumo de energía, ¿verdad? La seguridad de operación, ¿verdad? Y la interacción con operadores, que lo que se busca es reducirla y que cada vez los sistemas sean más y más autónomos. Cuando hablamos del desarrollo de productos competitivos, los productos que se comercializan deben proporcionar cada vez mejores prestaciones, ¿verdad? Vean que cuando hablamos de automoción, un claro ejemplo es la reducción del consumo y las emisiones, ¿verdad? Justamente volviendo a la parte ambiental, también hablamos de una seguridad de que, por ejemplo, si al vehículo se le incorpora el control crucero, pues que haya ciertas variables que permitan la seguridad de la conducción y no que el sistema de control ejecute las tareas de manera autónoma sin considerar esas variables de seguridad y por supuesto aspectos de confort para la persona usuaria, ¿verdad? La reducción de costos tiene que ver desde realizar las tareas con un menor tiempo, requerir menor cantidad de materia prima y sobre todo la garantía de la calidad final del producto, ¿verdad? Cada vez estamos en un ambiente en donde las normas de calidad son más y más incorporadas a los diferentes procesos de producción, ¿verdad? Como un valor agregado a cada uno de esos productos. Y todo eso tiene que incorporarse a los sistemas de control, ¿verdad? Por eso es que los sistemas de control tienen que ser precisos, tienen que ser eficientes y otros aspectos que se deban considerar. La reducción de los costos de producción, evidentemente, tiene que incluirse también, como decíamos antes, ¿verdad? Un caso que nosotros hemos trabajado, ¿verdad? Y como parte de esa multidisciplinariedad que exige la ingeniería de controles en las estaciones depuradoras de aguas residuales, ¿verdad? Ahí se controlan muchísimas veces la cantidad de oxígeno en el agua, ¿verdad? Para controlar la cantidad de oxígeno en el agua, pues se incluyen algunos componentes químicos, ¿verdad? Hay plantas de tratamiento de aguas que son con un enfoque más químico, hay otras que son con un enfoque más biológico, ¿verdad? Y todo eso cambia los objetivos de control. Pero vean que, por ejemplo, ahí el costo medioambiental
tenemos que tenerlo claro porque si no muchas veces lo que vayamos a querer hacer para depurar el agua, más bien va a producir mayor contaminación, tal vez no del agua en sí, pero sí a nivel global, digamos, viendo una foto muchísimo más amplia, ¿verdad? Entonces son variables que se tienen que cuidar y, digamos, análisis que se tienen que hacer a la hora de diseñar los sistemas de control. Y evidentemente los requisitos de seguridad, ¿verdad? La automatización de las tareas, pues tiene que tener en ese diseño paradas de emergencia, ¿verdad? O también incluir niveles de seguridad adicionales dependiendo del sistema que estemos trabajando, ¿verdad? Como les mencionaba antes, diferente es controlar la temperatura de una sala a controlar la temperatura de un reactor nuclear, ¿verdad? Y cuando hablamos de seguridad de operación, pues también estamos hablando de sistemas que, digamos, interactúan muy de cerca con personas, ¿verdad? Eh, y por lo tanto, los sistemas de control tienen que ser muy, muy precisos, ¿verdad? Y tienen que tener esos grados de seguridad. Vean un tren que circula, como está ahí en la foto, a 431 kilómetros por hora, pues el nivel de seguridad en esa operación tiene que ser muy, muy alto, ¿verdad? Porque al mínimo fallo, eso puede dar al traste con el sistema y es un sistema que además involucra vidas de personas, ¿verdad? También cuando hablamos de seguridad digamos, en la operación y incluimos el control final y justamente la parte de calidad de cuando estamos hablando, entonces, por ejemplo, de la industria farmacéutica, ¿verdad? O de la industria alimentaria, en donde la parte de calidad que no se resguarde de manera rigurosa, pues puede llevar a problemas de salud a las personas que resultan ser las personas consumidoras finales, ¿verdad? Entonces, vean que justamente la seguridad es de las cosas más importantes también en los sistemas de control. Insisto, esa seguridad va a depender concretamente del tipo de sistema que tengamos y de cuál es la interacción de ese sistema, por ejemplo, con otras etapas, con otros actores como personas y demás, ¿verdad? Antes, si hablamos de la interacción del operador, antes el operador estaba muy in situ, ¿verdad? Lo que se llamaba en el campo, en la planta propiamente. Sin embargo, hoy en día podemos, con sistemas que se denominan SCADA, ¿verdad? Sistemas de control distribuido, podemos monitorizar y existen interfaces que permiten no solo monitorizar, supervisar, sino cambiar y controlar variables del sistema de control de manera remota, ¿verdad? O sea, ahora los sistemas de control han evolucionado, además de ser automáticos, a incluir otras variables propias de la época en la que vivimos, como por ejemplo que uno pueda controlar el sistema desde una aplicación en su teléfono celular. Vean que entonces el ingeniero de control toma parte de todas estas facetas y todos estos conocimientos, ¿verdad? Para desarrollar justamente los algoritmos de control. Debe tener un conocimiento multidisciplinar, ¿verdad? Y tiene que tener ciertas, digamos, habilidades, ¿verdad? Esta persona tiene que saber abstraer los rasgos más significativos del problema en particular. Eh, Tiene que trabajar muchísimo con modelos matemáticos, tener claras las especificaciones de funcionamiento, tiene que saber utilizar herramientas de simulación, eh, aplicar la teoría y métodos para el análisis y el diseño de los sistemas de control y de los algoritmos de control. Y se debe incorporar a todo esto, digamos, las necesidades tecnológicas justamente para la implementación, la electrónica, la programación y las comunicaciones, ¿verdad? El ingeniero de control, aunque en algunos países, digamos, está alineado con lo que es el área de ingeniería eléctrica, yo he interactuado con ingenieros de control que son, por ejemplo, ingenieros químicos, ¿verdad? Ingenieros o ingenieras químicas que buscan esa especialidad en la parte de control. He visto también el caso de personas que han, digamos, estudiado la parte de informática, ¿verdad? Y que avanzan más en la parte de control. Entonces es
como esa apertura y ese conocimiento de todas estas variables que tiene que tenerse. El ingeniero de control o la ingeniera de control tiene que tener, sobre todo, resalto yo, no solo ese conocimiento multidisciplinar, sino esa capacidad para poder trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque en todo proceso existe lo que se denomina un ingeniero o una ingeniera de planta o de proceso. Y el ingeniero o la ingeniera de control tiene que poder dialogar y trabajar muy, muy de cerca con esa otra persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa otra persona de planta, ingeniero o ingeniera, es quien va a diseñar el proceso. Y el ingeniero o la ingeniera de control luego lo que tiene que hacer es controlarlo, ¿verdad? Muchas veces decimos que los ingenieros o ingenieras de control nos tenemos que comer lo que haya diseñado la persona que diseñó el proceso o la planta, ¿verdad? Tenemos que ver cómo lo controlamos, sin cambiar la dinámica y la naturaleza misma del proceso en sí. Vean que entonces hay una serie de características, habilidades, ¿verdad? Que se deben tener porque involucramos la parte de modelado, que es un modelado matemático para determinar cuál es la dinámica de cada uno de los procesos. Se debe diseñar el controlador y para implementar, bueno, para validar ese controlador se va a requerir simulación y posteriormente para la implementación se requerirá programación y electrónica. Entonces es una serie de subáreas de la ingeniería, digámoslo así, que involucran diferentes conocimientos que tienen que estar de la mano de la persona profesional en ingeniería de control. Pero a todo esto, no hemos llegado al punto de qué es diseñar un controlador, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay dentro de un controlador, verdad? Entonces, cuando hablamos de un controlador, tenemos una serie de señales que van al controlador, ¿verdad? Tenemos que tener claro cuál es ese valor deseado que queremos controlar. Bueno, cuál es la variable que queremos controlar y cuál es ese valor deseado para hacer una comparación, ¿verdad? Nuevamente, el caso del control de nivel, ¿verdad? Yo tengo que tener claro que mi variable que yo quiero controlar es el nivel del tanque y voy a medir ese nivel del tanque. Y tengo que tener claro también cuál va a ser el valor que yo deseo en ese nivel del tanque. ¿Para qué? Para que a partir de la comparación entre ese valor deseado y el valor real medido, yo genere un error. Un error que vaya al controlador para que el controlador determine cuál es la acción correctiva que se tiene que incluir, ¿verdad? Entonces, lo que hay dentro del controlador justamente es una serie, digamos, de ecuaciones matemáticas, ¿verdad? Implementadas ya sea por programación o por electrónica, ¿verdad? En donde en cada instante de tiempo lo que hace es generar esa comparación, que se genera una señal de error que permite a su vez tomar una acción correctiva de control, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí la imagen, hay diferentes formas, digamos, de implementar controladores y diferentes variables que se tienen que incluir, ¿verdad? Es muy matemático, ¿verdad? Los controladores en sí podemos determinar estructuras que se denominan cerradas de control, en donde están las ecuaciones predefinidas, pero vean, por ejemplo, ahí lo que está encerrado en círculo son los parámetros que vamos a ajustar. Están los controladores, digamos, abiertos, que yo voy a diseñar el controlador que quiero, y están los controladores con diseños cerrados. Con diseños cerrados es que ya yo tengo un algoritmo predefinido, pero le dejo parámetros que voy a ajustar para sintonizar, digamos, en ese caso, el diseño final del controlador. Entonces, vean que llegamos a este punto, ¿verdad? A pesar de la enorme variedad de controladores que se pueden encontrar, perdón, el 90% de los controladores actuales a nivel industrial mantienen una estructura cerrada, ¿verdad? Que era lo que hablábamos antes, y que se dice que muchas veces es intuitiva y es lo que se denomina el controlador PID. El controlador PID es el controlador proporcional, integral, derivativo, ¿verdad? Y justamente estas tres acciones correctivas, digamos, nosotros las podríamos subdividir, ¿verdad? La parte proporcional lo que busca es aplicar una acción correctiva con base al error cometido en ese instante actual. Entonces se habla que esa parte proporcional
es el presente, ¿verdad? Es la acción correctiva de ese error que se genera en el presente. Pero vean que la parte integral, si ustedes recuerdan de los cursos de cálculo integral básico, ¿verdad? Cálculo integral derivativo básico, justamente la integral era determinaba el área bajo la curva, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, voy acumulando error, ¿verdad? Voy haciendo un análisis del error que se va incrementando en caso de que lo tenga. Entonces, de alguna manera, esa parte integral lo que busca es incorporar la experiencia de errores acumulados en el pasado. O sea, la parte integral ve el pasado del error. Y la derivada, si ustedes recuerdan, era la pendiente de la recta tangente a un determinado punto. De alguna manera, con esa definición, lo que hacemos es determinar hacia dónde va a ir el error. Por lo tanto, es intentar extrapolar hacia el futuro para avanzar al posible error antes de que se cometa, ¿verdad? Y entonces, proporcional, analizamos el presente, integral es el pasado y la parte derivativa lo que busca es incorporar la predicción, digámoslo de alguna manera, futura del error. Entonces, este controlador, por esa forma tan intuitiva, ¿verdad? Tiene esa formulación matemática, resulta bastante sencilla, ¿verdad? Esa, digamos, es una, existen varias, digamos, definiciones del controlador PID, pero esa es una, ¿verdad? Vean que U es la señal que sale del controlador y vean que la parte que entra es el error, ¿verdad? El error con la parte proporcional, con la parte integral y con la parte derivativa. KC, TI y TD son los parámetros que se ajustan en un controlador tipo PID. La estructura ya está definida, de esa manera, digamos, ese es un ejemplo, ¿verdad? Y entonces podríamos decir que el diseño queda completamente definido cuando escogemos esos tres parámetros. ¿Cómo se escogen esos tres parámetros? Pues dependiendo del proceso, de las especificaciones de control que tengamos y demás. El control lo que busca entonces es cambiar y mantener, ¿verdad? Cambiar una variable para mantener un valor predefinido, mantener ese valor predefinido a la variable que queramos controlar, ¿verdad? Los dos problemas básicos que se plantean entonces es ejecutar un cambio en el valor deseado de la variable, ¿verdad? Conocido con problema de servo o seguimiento, lo que hablábamos antes. Si yo tengo un nivel de 3 metros y lo quiero elevar a 5, yo doy esa indicación y que el sistema de control pueda dar ese seguimiento, generar los cambios que hagan que el sistema se ajuste a ese nuevo valor deseado. Y el otro es el mantener el valor de la variable, ¿verdad? Que es lo que se denomina como regulación y es que yo lo quiero tener en 3 metros independientemente de las perturbaciones o las posibles situaciones adversas que surjan en el camino. Ese, digamos, son respuestas, digamos, de posibles sistemas de control. Vean que en el primer caso, aquí voy a aprovechar de rayar un poquito. En el primer caso, aquí, ¿verdad? La línea negra implica un cambio en el valor que yo deseo. En este caso, como bien se indica aquí, lo que estamos queriendo es controlar velocidad. Entonces, yo paso de una velocidad de 90 a una velocidad de 110 y el sistema de control con una dinámica, pues ejecuta el cambio, ¿verdad? Luego lo reduzco en este instante a 100 y el controlador intenta otra vez regularlo. Vean aquí no ocurre, en este punto no ocurre un cambio en el valor que yo deseo, ¿verdad? Sin embargo, ocurre una perturbación. Esa perturbación, si estamos hablando, por ejemplo, un control de velocidad, velocidad crucero o demás, puede implicar de que el carro viene en plano y aparece una cuesta, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces la velocidad se ve reducida, ¿verdad? Esa velocidad reducida, el sistema de control automático intenta compensarlo, pues dándole más potencia al carro para volver a alcanzar los niveles de velocidad. Pero si después de la cuesta viene más bien una bajada, vamos a tener un incremento en la velocidad que el controlador pues va a intentar volver a ajustar para mantenerse en el valor preestablecido que era el valor de 100, ¿verdad? Que este no ha cambiado a este punto, ¿verdad? Entonces vean que aquí ocurren dos cambios,
de valor deseado y luego ocurren dos perturbaciones aquí y aquí, ¿verdad? Que son las que el controlador intenta regular. Todo esto, digamos, lo podemos relacionar también con el consumo de combustible que tiene que tener el vehículo, ¿verdad? Y entonces, pues por ahí siempre vamos a intentar que la acción de control pues busque el menor consumo posible para el sistema. Este compromiso que existe entre el seguimiento, ¿verdad? O la referencia y la regulación constituye justamente las propiedades básicas y a la vez las limitaciones de los sistemas de control, ¿verdad? Un sistema de control que muchas veces haga un muy buen control de referencia no tiene tanta eficiencia para el control de perturbación y viceversa, ¿verdad? Vean que, bueno, aquí justamente este lazo realimentado de esta manera, vean que se asimila mucho al símbolo que hemos venido utilizando, ¿verdad? Perdón, a ¿verdad? Que es el logo, que no se los había dicho, ¿verdad? Este es el logo de la Federación Internacional de Control Automático, ¿verdad? La IFAC, International Federation of Automatic Control, que es como decir la asociación, el organismo a nivel mundial que incorpora la parte académica, la parte tecnológica, la parte industrial, de todo lo que tiene que ver con control automático a nivel mundial, ¿verdad? Entonces vean que podemos tener este lazo de esta manera, pero también podemos tener este otro lazo en donde busquemos de perturbación a salida. Vean que en el caso de la referencia yo busco que la salida sea igual a la referencia, ¿verdad? Y por lo tanto la relación salida-referencia debería ser 1, mientras que la relación de cómo se manifiesta la perturbación en la salida en el caso ideal debería ser 0, ¿verdad? Parece fácil. Nuevamente, en esta curva que está aquí, digamos, este comportamiento que vemos aquí donde estoy marcando, pues corresponde a limitaciones del sistema, ¿verdad? O sea, de los procesos. Un control perfecto sería aquel, vamos a ver si lo puedo dibujar por aquí. Vamos a ponerle otro color, amarillo. Un control perfecto sería aquel en donde cuando cambia el valor deseado, la salida del sistema cambia automáticamente. Pero eso implicaría que en el instante, digamos aquí, en el instante 250, en el tiempo, en segundos 250, la velocidad pase en 0 segundos de 90 a 110. Es físicamente imposible, ¿verdad? Y todos lo sabemos. Entonces, eso, por eso es que cada sistema tiene esa dinámica y el controlador lo que busca pues es que dentro de la dinámica del sistema esa respuesta pueda ser lo más rápida posible, con la menor cantidad de oscilaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es parte de los requerimientos y las dinámicas de los sistemas de control que se diseñan con diferentes pues características. Bueno, parecía, ¿verdad? Que era fácil, ¿verdad? Parece fácil decir esto, ¿verdad? Pero no resulta tan fácil, ¿verdad? Parece fácil hablar de un controlador en donde simple y sencillamente hay que escoger 3 parámetros, ¿verdad? Pero la escogencia de esos 3 parámetros no es para nada trivial, ¿verdad? El controlador PID se basa justamente en esos 3 tipos de acciones correctivas, ¿verdad? Y justamente lo que les decía, que a pesar de ser solamente esos 3 parámetros y parecer ser muy sencillo, pues no es tan trivial, ¿verdad? Y justamente existe una comunidad eh, que estudia desde hace muchísimos años cómo mejorar la escogencia de esos 3 parámetros para el controlador dependiendo de la dinámica del proceso, del modelado que tengamos para ese proceso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nosotros hemos participado en esa comunidad desde hace muchos años, donde existe muchísima literatura. Yo estoy seguro que si ustedes ponen en cualquier base de datos científica control PID o PID control, ¿verdad? Les van a aparecer una gran cantidad de artículos científicos recientes, les van a aparecer libros muchísimos, ¿verdad? Les van a aparecer muchísimas actividades más allá
de los productos a nivel industrial que también ofrecen las diferentes compañías, ¿verdad? Nosotros, y aquí entro un poco, digamos, más enfocado, ¿verdad? Nosotros desde el Laboratorio de Investigación e Ingeniería de Control, pues nos hemos dedicado justamente a la ingeniería de control, ¿verdad? A estudiar los diferentes procesos y proponer soluciones para estos procesos. Hemos dicho que tenemos pues 4 áreas, ¿verdad? En las cuales hemos trabajado. Aplicando técnicas de control, por ejemplo, una es la parte industrial, ¿verdad? Con diferentes procesos productivos, la parte robótica, que es robótica multisensorial, colaborativa, la parte de energía, que es tanto con paneles solares fotovoltaicos o se ha incursionado también en la parte de generación a partir de hidrógeno, o la parte de agricultura, que también busca, con todos los sistemas, digamos, alimentarios, poder mantener condiciones de humedad, de temperatura en diferentes sistemas de producción agrícola que incrementen los niveles de producción de este tipo de sector industrial, ¿verdad? Concretamente, para el caso, digamos, de lo que nosotros estudiamos, este es el sistema de control realimentado simple, ya más concreto, digamos, desde el punto de vista de investigación. Vean que nuevamente tenemos una planta P, que lo modelamos de esta manera, ¿verdad? Entonces, para cualquier proceso que cumpla con las características, digamos, dinámicas concretas, pues lo que buscamos es obtener un modelo con esa estructura que nos permita posteriormente diseñar un sistema de control PID como es el que está ahí, ¿verdad? Dentro de las consideraciones que nosotros incluimos en el diseño, está en la parte de rendimiento, que por ejemplo esa es una forma en cómo se mide, se cuantifica el rendimiento, que es un índice de error integral. Lo que hacemos es calcular la integral del valor absoluto del error y lo que se busca es minimizar. Vean que, vamos a ver aquí, en el caso que yo les mencionaba antes, vamos a ver si lo puedo hacer. Si yo produzco un cambio en referencia y el sistema de control viene y hace esto, ¿verdad? Vean que la integral del valor absoluto del error va a estar dada por toda esta área. Es la suma de esta área, la suma de esta área, de esta y demás, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, cuando nosotros planteamos tanto para evaluación como para diseño, minimizar esa área, de lo que estamos diciendo es que la curva roja se parezca cada vez más a la negra, que tiene que ser el objetivo de control, ¿verdad? Y otra parte que no hemos mencionado mucho es la robustez que tiene que tener el lazo de control, o sea, la fuerza, digámoslo así, que tiene que tener ante cambios, ¿verdad? Cambios del proceso. ¿Para qué? Para no inestabilizarse. Justamente un sistema, por ejemplo, como lo que les decía antes, de control de temperatura de un reactor nuclear, tiene que tener una robustez muy, muy fuerte, ¿verdad? Estas dos variables de rendimiento y robustez son antagónicas entre sí. Un sistema con un alto rendimiento, o sea, con muy buen rendimiento, va a tener una robustez muy baja, y un sistema con una robustez muy alta va a tener un muy mal rendimiento. Entonces, justamente eso, todas esas cosas son las que nos dan dolores de cabeza a los ingenieros de control a la hora de diseñar. Eh, a su vez también este rendimiento que hablábamos antes, cuando hablamos de servorregulación también es contrario, ¿verdad? En la primera situación vean que tengo dos sistemas que siguen el cambio en referencia. Vean que la línea punteada se ajusta mucho mejor al valor de 90 que la línea verde, ¿verdad? De trazos discontinuos. Pero a la hora que ocurre una perturbación, la verde lo hace mejor y más rápido, y el azul punteada tarda un poco más. Entonces vean que cuando un sistema da un muy buen seguimiento a los cambios en referencia, tiene un comportamiento de rechazo de perturbaciones más pobre y viceversa, ¿verdad? Entonces vean que tenemos que jugar con esas dos partes en rendimiento y además con, digamos, el problema rendimiento y robustez. Son diferentes cuestiones que lo que buscamos es balancear.
Nosotros hemos trabajado desde hace muchísimos años en cómo resolver un sistema que dé buen seguimiento, buen rechazo a las perturbaciones, con buen rendimiento y con buena robustez, ¿verdad? Lo que es meter en la olla todas estas variables que parecen ser antagónicas entre sí, ¿verdad? Hemos propuesto, por ejemplo, análisis o enfoques que busquen sintonías intermedias, pasando por familias de controladores que busquen estabilidad del sistema y una sintonía intermedia que tal vez no sea el mejor servo ni el mejor regulador, pero que busquen esa sintonía intermedia entre sí. Hemos planteado mediciones que es cuánto se degrada el rendimiento del sistema y cómo minimizar, véanlo aquí, justamente en la última ecuación busco minimizar la degradación del sistema, ¿verdad? La degradación del sistema para obtener un sistema que tenga un mejor rendimiento para ambos modos de operación. Y entonces hemos ido materializando cada una de estas propuestas en diferentes sintonías, ¿verdad? Está la sintonía intermedia, que vean que la gráfica es muy parecida a la anterior, ¿verdad? Y la propuesta nuestra fue proponer sintonías intermedias entre las dos curvas, ¿verdad? Que permitieran mejorar el desempeño global del sistema de control, ¿verdad? Y eso lo publicamos pues en el 2010 en Journal of Process Control, que es la revista, digamos, en control de procesos más prestigiosa hasta el momento, ¿verdad? También ampliamos los enfoques porque, digamos, las ecuaciones que modelaban a los sistemas, y aquí me voy a ir muy para atrás, este PDS, este modelo que teníamos aquí, corresponde para un sistema que sea estable, ¿verdad? Sin embargo, existen sistemas con dinámicas que son inestables o con características integrantes. Por ejemplo, para ustedes tiene que ser muy familiar. Una columna de destilación tiene características de ser un sistema integrante y muchos de los reactores químicos, de acuerdo a su punto de operación, pueden tener características inestables. Nuevamente, las personas que nos dedicamos a la ingeniería de control, como dicen en España popularmente, nos tenemos que comer el proceso, sea cual sea. Si el proceso es inestable, el lazo de control lo que tiene que hacer es estabilizar ese proceso, ¿verdad? Y estabilizarlo y dar el mejor rendimiento posible, ¿verdad? Entonces, hemos trabajado con propuestas para sistemas inestables e integrantes y también hemos trabajado con variaciones del controlador PID, que es cuando hablamos de orden fraccional. Esto es un poco más complejo, ¿verdad? Véanlo de esta manera y se recordarán los que tal vez hayan llevado parte de ecuaciones diferenciales y la transformada de Laplace. Cuando yo tenía el operador de Laplace, el S por una función, pues ese S implicaba una derivada y si lo tenía uno entre S, pues era un factor integral, que es como justamente está en el PDS de la planta integrante, ¿verdad? La matemática, digamos, de orden fraccional es cuando hablo de que ese S ya no esté a la 1 o a la 2, sino que pueda estar a la 1.5, ¿verdad? Y eso cambia completamente la perspectiva porque es como que tuviera, pues si lo tengo en el denominador, por ejemplo, una integral y media, ¿verdad? Y eso desde el punto de vista matemático es un análisis más complejo, pero que se está entrando, hemos trabajado en los últimos años en la parte de ingeniería de control PID de orden fraccional. Justamente hemos trabajado en cómo proponer soluciones al problema de control que busquen ese compromiso entre seguimiento y perturbación y rechazo a perturbación, ¿verdad? Optimizando el rendimiento completo del sistema, no viendo solo una parte, sino viéndolo de manera más global, ¿verdad? Siempre el problema de optimización del que partimos es minimizar un determinado índice, ¿verdad?, de rendimiento para obtener los tres parámetros del controlador, KP, TI y TD, que sean óptimos a ese criterio establecido, manteniendo una restricción de robustez, ¿verdad? Ese ha sido, digamos, en general el problema de control. Este es otro artículo que publicamos también en 2011, ¿verdad? En donde justamente ya aquí, además de la consideración servo-regulación, incorporábamos diferentes niveles de robustez de acuerdo
digamos, requerimientos que pudiera tener la persona que diseñaba el sistema de control. Incluso lo hicimos no con, o sea, tienen valores matemáticos, evidentemente, pero lo quisimos hacer de manera, digámoslo así, cualitativa, de tal manera que más allá de un valor determinado de robustez, pudiéramos decir que el nivel de robustez era bajo, medio, medio alto o alto, ¿verdad? Para poder dar facilidad a la hora de diseñar el sistema de control. Los resultados son que las propuestas que nosotros hicimos se ajustan muy bien a los valores de robustez preestablecidos y otorgan, digamos, un buen rendimiento para ese compromiso ser por regulación de ese índice intermedio que teníamos establecido. Justamente este mismo enfoque se amplió en un artículo que, nuevamente, el control se aplica muchísimo a procesos químicos, ¿verdad? Y hay una revista que se llama Industrial and Engineering Chemistry Research, que tiene un apartado de Process Control, ¿verdad? En donde recibe propuestas de control aplicado a procesos químicos, ¿verdad? Y entonces también aquí hicimos una propuesta que buscaba determinar una sintonía para un nivel o para un valor de robustez deseado, ¿verdad? En, eh, en otro, digamos, enfoque que dimos en un artículo en el 2015 en la revista Electrical Engineering, justamente cambiamos el enfoque ya no para establecer un nivel de robustez, sino como las variables de rendimiento y robustez son antagónicas, aquello que si yo incremento robustez, el rendimiento me baja, y si yo incremento el rendimiento, la robustez baja. Cambiándole el enfoque, hicimos una propuesta también desde el punto de vista cualitativo, en donde la persona que diseñara dijera cuánto está dispuesto a degradar el rendimiento de su sistema para incrementar la robustez, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, se establecieron niveles de permitir una degradación del 25%, 35%, 45% y hasta 75%, hasta 55% para con esa degradación del rendimiento saber que se iba incrementando pues la robustez del sistema. Otro trabajo que realizamos es establecer, o que hicimos fue establecer como un balance, ¿verdad?, entre lo que quiero para un índice óptimo de rendimiento contra el incremento de robustez. Digamos, ¿cuánto puedo yo incrementar la robustez respecto a un valor, ¿verdad? Y a la vez cuánto eso va a provocar el rendimiento. Y donde esos valores se crucen, pues digamos que encontraríamos un balance entre lo que yo estoy pagando por incrementar robustez en la pérdida de rendimiento. Y eso también se materializó en un capítulo de un libro, ¿verdad?, que publicamos en 2012 y que buscaba justamente ese compromiso entre rendimiento y robustez, donde vimos que un valor bastante cercano de robustez podía alcanzar una robustez intermedia alrededor de un margen de 1.6. Todos estos resultados de investigación aplicados a ingeniería de control, pues también los hemos trasladado a docencia, ¿verdad? Digamos, los trabajos que realizan de graduación nuestros estudiantes siempre tienen una parte didáctica, además de la parte de investigación, ¿verdad? Generan herramientas y siempre buscamos que haya una publicación, ¿verdad? Que el estudiante genere una publicación. Esta, por ejemplo, es una herramienta, ¿verdad?, interactiva de un software que se utilizó para implementar una de las reglas de sintonización que habíamos hecho, ¿verdad? Esta fue otra herramienta para optimizar mediante un software, ¿verdad? Ese análisis rendimiento-robustez, que también se publicó en una conferencia que fue en el Reino Unido, enfocada, digamos, en educación en control. Este fue otro estudiante, vean que este fue Jason Benavides y este fue, creo que era David, como se llamaba, Fernández. Steven Wu fue otro que desarrolló más bien, aquí dice Sumite, pero esto no, se fue publicado en
2015 una aplicación desarrollada en Android para calcular los parámetros del controlador con algunos de los diseños que ya teníamos preestablecidos. O sea, la aplicación se le ponía cuál era el modelo del proceso y se le daban algunas consideraciones de diseño a implementar y le generaba los parámetros del controlador de acuerdo, evidentemente, a diseños desarrollados en investigación, ¿verdad? Esta es una publicación, digamos, de 2016, ¿verdad? Cuando llegamos como laboratorio conjunto a más de 150 publicaciones científicas especializadas en revistas o conferencias de carácter internacional, ¿verdad? Al día de hoy ya tenemos bastantes más. Les he de confesar que ayer que estaba preparando me encontré esta imagen, pero no me dio chance, digamos, de hacer la contabilidad, pero yo diría que en 2016 ya superamos con creces las 200 publicaciones científicas. En el control de procesos también la validación es muy importante, ¿verdad? Hemos establecido a nivel de simulación cómo validar las diferentes propuestas de control que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces, con modelos no lineales, por ejemplo, como el que están aquí en las ecuaciones de un reactor químico que tiene eh, una reacción que se llamaba Van de Busse, ¿verdad? Eh, y entonces, ¿cómo caracterizar, a pesar de ser en simulación, cómo es la dinámica del sensor, cómo es la dinámica del actuador, medirlos en rangos normalizados de señales de 0 a 100%? Porque muchas veces los resultados de investigación se aprueban por simulación, pero sin tener esas restricciones de la instrumentación. Evidentemente, yo puedo tener un control muy bueno, pero si la señal que va al controlador es de 250% y ese controlador no se puede implementar. Entonces, intentamos siempre que validamos utilizar un proceso que tenga consideraciones que lo hagan lo más cercano a la realidad, ¿verdad? En el sentido de que las señales estén normalizadas de 0 a 100%. ¿Verdad? Que no podamos tener señales de más de 100%, que la apertura de la válvula no puede ser más del 100%, y aspectos de ese estilo que nos han ayudado mucho en cuanto a las publicaciones y para validar los algoritmos de control. También contamos con equipo, ¿verdad? De laboratorio. Este es un sistema, digamos, marca GUN, que lo utilizamos mucho porque vean que toda la instrumentación que tiene son válvulas, bombas que son industriales, no son didácticas. Tenemos otros equipos que no los agregué en las imágenes, digamos que son didácticos, de control de nivel de tanques y demás, ¿verdad? Pero particularmente utiliza instrumentación industrial, ¿verdad? Y también hay sistemas de control que se denominan emparejados, digamos, control de presión y control de temperatura, que si yo aumento la presión, pues también aumenta la temperatura, que hay una interacción entre los lazos, y todos estos, digamos, se pueden utilizar, por ejemplo, en este equipo. También estamos trabajando, que esto está en el Instituto de Investigaciones en Ingeniería, con unos reactores que tienen un proceso de saponificación, ¿verdad? Que es un proceso químico, y aquí yo entro nuevamente. Vean que les he comentado varios casos de sistemas que son químicos, que yo de química poco, ¿verdad? Pero donde uno encuentra personas que saben del proceso, que le pueden explicar cuál es la dinámica, y uno puede modelar de alguna manera ese sistema para ejercer labores de control, ¿verdad? Entonces hemos entrado en control el control nuevamente tan diverso como de plantas de tratamiento de aguas, de procesos químicos, de cuestiones de energía, o también de control de tráfico de redes, ¿verdad? De redes de apps, ¿verdad? Existe el control aplicado en redes, ¿verdad? De cómo llevar los paquetes y que no se pierdan y todas estas cosas. También hay una rama interesante del control. Ya en aplicación, pues han habido aplicaciones que han desarrollado estudiantes, ¿verdad? Este es un ejemplo también donde se implementaron sistemas de control de humedad en sistemas, digamos, tipo invernadero, ¿verdad? Para procesos, digamos, agrícolas, ¿verdad? Que era lo que les mencionaba antes, o incluso en la estación experimental Fabio Abris Moreno se generó una colaboración para la generación de energía a partir de residuos e implementar el sistema de control en esos casos.
Hemos tenido otras publicaciones, ¿verdad? Que ya también se pueden detallar, digamos, de diferente forma con sistemas de control de 2 grados de libertad, que es, digamos, un poco más allá, ¿verdad? Y otras áreas como, por ejemplo, la identificación de los sistemas, ¿verdad? Que lo que buscamos es obtener un modelo lo más preciso posible que nos permita obtener la información de lo que queremos controlar para ejercer esas labores de control, ¿verdad? Todas estas publicaciones las hemos ido haciendo pues a lo largo de los años. Como conclusiones, si lo tengo así, pues yo esperaría que vean que la ingeniería de control es algo muy transversal, ¿verdad? Aplica a muchas áreas. Concretamente, el control PID, que es también a lo que nos hemos dedicado, pues es un control que también tiene muchísima aplicación, como les mencionaba antes, el 90% de los lazos de control a nivel industrial son controladores tipo PID, proporcional integral derivativo, ¿verdad? Y eso hace que sin cambiar el sistema de control, si se proponen nuevas formas de diseñar ese sistema de control, basta con ajustar los 3 parámetros para mejorar prestaciones y características de rendimiento, robustez y demás. Yo con esto acabo. Agradecerles nuevamente la invitación y quedar, pues si tienen cualquier pregunta, observación, comentario, que podamos conversarlo aquí abiertamente. Muchas gracias al doctor Orlando Arrieta. Invitamos a todos y a todas que nos hagan llegar sus consultas o comentarios al chat. También las pueden realizar, los acabo de habilitar por si la quieren hacer activando su micrófono. Hola, buenas tardes, tanto compañeros de Aiche como don Orlando. Tenía una consulta sobre más que todo los sistemas de control aplicados a sistemas biológicos o sobre todo reactores biológicos. ¿Qué tipo, por ejemplo, usted mencionaba que el 90% de las aplicaciones en sistemas de control se utilizan controladores PID, pero para este tipo de sistemas que son tan sensibles y tan dinámicos, ¿qué tipo de controladores son los que más se utilizan? Y también por aparte, ¿cómo se podría uno indagar o investigar sobre cómo mejorar este tipo de sistemas? Bueno, el control PID, yo, digamos, conozco procesos biológicos, ¿verdad? Que lo incluyen. El control PID, por ser sencillo, no quiere decir que no sea preciso, ¿verdad? O sea, es muy preciso y de hecho tiene muy buenas características, ¿verdad? También se ha utilizado muchísimo porque, digamos, yo puedo diseñar, y eso es algo que uno ve, digamos, los que son teóricos de control en investigación, y diseñan controladores que son supercontroladores, ¿verdad? Pero la implementación de esos controladores tiene la dificultad de cómo se programa y cuál es el dispositivo que se hace. Los controladores PID los venden así, las cajitas donde uno le pone los cables con las señales y lo puede diseñar, ¿verdad? Y tiene la forma, digamos, de poderlo diseñar bastante sencillo. Para sistemas biológicos, bueno, nosotros trabajamos en algún momento en plantas de tratamiento de agua residual con enfoque biológico, ¿verdad? Y utilizábamos controladores tipo PID y daban muy buenos rendimientos, ¿verdad? ¿Qué otra tal vez aplicación biológica? Pues ahora no se me viene a la mente alguna otra aplicación biológica que hayamos trabajado, pero sí sé en la literatura uno puede encontrar sistemas biológicos aplicados a o que utilicen control PID. Ahora se me escapó, creo que esa era la pregunta, ¿verdad? No recuerdo si dijo Sí, algo. y bueno, ya mencionó como 2 revistas donde uno podría indagar sobre cómo empaparse de este tema, pero ¿qué otra bibliografía recomendaría para iniciarse más en esto? Eh, a ver, existe el típico libro de control, de teoría básica de control, ¿verdad? Que hay un libro muy clásico que se llama el OGATA, ¿verdad? Que es como control automático, una cuestión así, que ese es el que se utiliza, digamos, en cursos introductorios
para personas que vayan a formarse más como ingenieros o ingenieras de control. De aquí, curiosamente, a la parte de donde estoy, tengo este libro que justamente se denomina Feedback Systems, que es una introducción eh, para científicos e ingenieros, ¿verdad? Este es un libro, digamos, de Armstrong y Murray, donde describe los principios básicos de los sistemas realimentados, que es el principio de la ingeniería de control, ¿verdad? Ese libro sé que está en línea, ¿verdad? En algún lugar tal vez no muy claro, ¿verdad? Algún lugar oscuro que tal vez ustedes puedan conocer. Igual, si están, digamos, en alguna red de sus universidades o en la Universidad de Costa Rica, dentro de la universidad o con una VPN, pueden acceder a Science Direct, que es, digamos, la base de datos de revistas científicas, ¿verdad? Y poner control PID y ahí les van a salir cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Pero desde cosas, ya ahí son estudios de investigación, digamos, bastante más avanzados, que es, digamos, parte de lo que les comenté hoy, donde ya viene, digamos, el análisis más profundo, ¿verdad? Pero para empaparse el control, yo les diría que cualquiera de los libros de Armstrong o el Ogata son buenas, digamos, bibliografías para iniciarse en lo que son los sistemas de control. Muchas gracias. Christopher Cascante pregunta que si existen software específicos para el control automático, software didácticos o softwares industriales. Sí, bueno, existen de todo, ¿verdad? O sea, existen software industriales que muchas veces están, digamos, licenciados, ¿verdad? Emerson, por ejemplo, tiene hay un dispositivo que se llama un Delta V que sirve para controlar y monitorizar, evidentemente con instrumentación de Emerson, ¿verdad? Existen también, digamos, software gratuitos, software didácticos, bueno, se los mostré, ¿verdad? Desarrollados incluso por estudiantes de la carrera de Ingeniería Eléctrica, de la UCR, ¿verdad? La era en la que vivimos actualmente ha hecho que todo lo que sean sistemas de control vengan ahora de la mano con software que lo que son en la mayoría de los casos son herramientas de interacción, ¿verdad? O sea, cómo yo interacciono con el sistema de control para ajustar los valores del controlador, para monitorizar el sistema de control, para supervisar ese sistema de control y poder realizar cambios. Incluso antes era in situ, ¿verdad? Un cuarto de control que se denominaba hace años, ¿verdad? Hoy por hoy prácticamente el cuarto de control lo tenemos en nuestros dispositivos móviles, ¿verdad? Con las aplicaciones que se han desarrollado, no solo para control, sino para prácticamente cualquier cosa. Muchas gracias. Y Jimena Arellana, yo creo que ya estaba, se ha dicho la pregunta, pero lo volvemos a retomar. ¿Qué libro recomendaría usted para una persona que quiere iniciar un estudio en sistemas de control? Sí, yo diría que que les mostré, el Feedback Systems, ¿verdad? De Armstrong, podría ser uno, o el OGAT, ¿verdad? Que es el que se utiliza muchísimas veces en el curso introductorio de control. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna persona más que quiera hacer una pregunta al profesor? Creo que la pregunta que nos escribe Christopher ya fue, pero dice que si hay ejemplos sobre los softwares que mencionó, profe. Sí, o sea, cada empresa, ¿verdad? Cada una de las casas que produce controladores o sí, que construye controladores y los vende, tiene su propio, digamos, software asociado a sus dispositivos, ¿verdad? Siemens tiene el propio software para sus controladores tipo PID, ¿verdad? Emerson, como les decía yo, tiene el Delta V, ¿verdad? Que se utiliza para control de procesos. Sistemas IQ desarrolla muchos, digamos, algoritmos no, software, ¿verdad? National Instruments también genera con LabVIEW,
que LabVIEW es un sistema para adquisición de datos, pero que permite construir interfaces para controlar los sistemas de control a partir de esa adquisición de datos. Todos esos son ejemplos, ¿verdad?, de cómo se puede generar software a nivel industrial. Existe el software, pues que tal vez ustedes han utilizado también a nivel de sus carreras, que es el MATLAB, ¿verdad? Que el MATLAB es un software para simulación de sistemas dinámicos, ¿verdad? Pues también ahí está ya para análisis y para desarrollo, pues está matemática, está modélica, ¿verdad? Está Sysquake. En la universidad estatal, la UNED de Madrid, ¿verdad? Hay un profesor, ya está jubilado, el doctor Sebastián Dormido, que ha generado software en Sysquake gratuito, ¿verdad? A modo de tutoriales para, digamos, para aprender de sistemas de control con un enfoque bastante didáctico, ¿verdad? Entonces, todos esos son ejemplos de diferentes software con diferentes enfoques, unos industriales, unos para desarrollo de investigación y otros para desarrollo o, digamos, aplicaciones más didácticas. Muchas gracias. Queríamos agradecerle al ingeniero doctor Orlando Arrieta por haber participado entre esta semana en Ingeniería Química. Ha sido una conferencia muy enriquecedora para todos nosotros y que nos invita a la interdisciplinaridad. En estos días nos estaremos comunicando con usted para poderle hacer llegar un certificado de participación en nuestra semana de Ingeniería Química. De igual forma, los invitamos a todos y a todas para que estén en nuestra charla de clausura, ahora a las 5 de la tarde, hora Costa Rica, 6 hora Ecuador y 7 de la noche, hora de Bolivia. Tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias por la invitación y por la asistencia a todos y a todas, y quedo a disposición para cualquier consulta. Me pueden escribir sin un correo electrónico. Muchas gracias y éxitos en lo que resta del evento. Muchas gracias. Hasta luego.